Buenas tardes, profesor y compañeros. De acuerdo al tema de la alfabetización estadística y su evolución, las estadísticas cívicas, eh, me elegí hacer el resumen de este artículo que tiene que ver con las estadísticas cívicas y la preparación de los futuros docentes de secundaria de matemática. Como ya sabemos, el ciudadano actual está bombardeado por un gran volumen de datos estadísticos que vienen de diferentes fuentes como diarios, revistas, noticieros, redes sociales. Esto hace que sea imperativo para el ciudadano responsable la necesidad de una alfabetización estadística, ¿verdad? Esta alfabetización lo que busca, debe buscar preparar al ciudadano común en la toma de decisiones públicas y personales, a partir de la interpretación de la información que le llega y tener un pensamiento crítico para poder tomar las mejores decisiones, ya sea personales o las decisiones públicas, ¿verdad? Esto es importante, esto es parte de lo que son las estadísticas cívicas, que se compromete con una responsabilidad de tomar las decisiones de manera fundamentada o informada, este, para el bien de su comunidad, ¿verdad? Entonces, el problema surge de que precisamente se encontraron deficiencias en estudiantiles en la comprensión de fenómenos multivariados en temas sociales. Los autores plantean que estas deficiencias pueden deberse a la educación estadística escolar y universitaria, que se ha centrado en lo que son procedimientos, fórmulas, construcción de gráficos, ¿verdad? Y también que se ha realizado en análisis pequeños de conjuntos univariados o bivariados y no se ha preocupado por el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para comprender los patrones y cambios de estos fenómenos, que por lo general los fenómenos sociales son multivariados. Eh, este artículo es a partir de un proyecto que se llama ProCivic Stat, que está financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo era desarrollar nuevos módulos de enseñanza que contribuyeran a la capacidad de los jóvenes de conocer y comprender la evidencia cuantitativa y las estadísticas sobre los fenómenos sociales, que son claves para esta sociedad y para la vida cotidiana en estos momentos. Uno de los objetivos de ProCivic Stack era diseñar un curso completo de estadísticas cívicas que comprenda un conjunto de módulos autosuficientes que puedan integrar unidades más pequeñas en otros cursos estadísticos. A grandes rasgos, el artículo se basó, o sea, el objetivo de este artículo o de esta investigación, más bien, sería diseñar, implementar y evaluar un módulo CQS, por sus siglas en inglés, que contribuyera a la formación de futuros docentes en relación a las estadísticas cívicas. Los objetivos de los módulos CQS eran, primero, enseñar qué información sobre las afirmaciones basadas en datos es importante conocer para una interpretación informada adecuada. Segundo, crear conciencia y aumentar la comprensión de que la información publicada muchas veces está influenciada por juicios subjetivos, decisiones personales o conocimiento individual que puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Y por último, aprender a distinguir entre la información objetiva y la opinión subjetiva, considerando que en una misma información pueden surgir interpretaciones contradictorias. Ok, la estructura del módulo CQS se basa en el entorno de aprendizaje de razonamiento estadístico, desarrollado por Garfield y Bensby del 2009. El contenido del módulo CQS se sustenta en el proceso de consumo de la información basada en datos y articulando lo que son las preguntas críticas y el pensamiento crítico. Las preguntas críticas se relacionan con los métodos de recolección de datos, la operación de variables o índices, el proceso de medición, el uso de parámetros
eh, así como las representaciones gráficas y otras representaciones. Respecto al pensamiento crítico, se relaciona con la calidad y procedencia de los datos, el conocimiento contextual, las posibles conclusiones lógicas y las políticas de recopilación, presentación, interpretación o utilización de datos. Aquí podemos ver un esquema con dos procesos: el proceso de producción y comunicación de la información basada en datos y el proceso de consumo de la información basada en datos, que podríamos decir que es como el proceso inverso. Como sabemos, es imposible comunicar la información total contenida en un estudio, desde el artículo científico hasta el producto periodístico. Este proceso hace que se reduzca la información mediante juicios más o menos subjetivos. El asunto es que se va perdiendo información y muchas veces este producto periodístico no cuenta con la información necesaria para poder tomar juicios fundamentados. Es por esto que los módulos CQS se basan en el proceso inverso, que es el proceso de consumo de la información, que sería este, ¿verdad? El cual parte del titular del estudio científico, ¿verdad? Donde el consumidor evalúa al titular en función del conocimiento personal y al detectar déficit de información, hace una indagación cada vez más profunda hasta llegar a los datos originales o resultados del estudio y así poder realizar una comparación con lo que se comunica en el producto periodístico, ¿verdad? En eso se basa más que todo el módulo CQS. El módulo comenzó con 4 titulares seleccionados de artículos de noticias actuales presentados como oraciones simples de una declaración o afirmación basada en datos. Por ejemplo, ahí se planteaba una muy interesante que decía: la humanidad nunca ha sido tan gorda por primera vez. La cantidad de personas obesas supera a la de bajo peso. A partir de esto, bueno, aquí la idea fue que las preguntas se enfocó en preguntas críticas sobre información estadística esencial, eh, conocimiento de contexto para la evaluación adecuada de las afirmaciones basadas en datos. A partir de estos titulares o encabezados periodísticos, primero se les preguntó qué información adicional puede ser necesaria para una valoración bien fundamentada, ¿verdad? Entonces se alentó a los estudiantes a calificar estas declaraciones y a hacer preguntas sobre qué información podría ser necesaria. Por ejemplo, qué tan grande era la muestra representativa. Discutir sobre estas preguntas y calificaciones en clase, como una primera visión general de lo que podría ser importante para evaluar críticamente esas afirmaciones. La diversidad de las evaluaciones de los estudiantes sirvió para revelar la legitimidad de diferentes interpretaciones que tenían entre ellos, ¿verdad? Con base a la misma información, ¿verdad? Luego se repartieron los artículos originales relacionados a estos titulares. Y esto permitió a los estudiantes reevaluar un poco la evaluación inicial que tenían, responder algunas de sus primeras preguntas o plantear otras nuevas, discutir sobre los posibles cambios de las preguntas y calificaciones que tenían a priori, ¿verdad? Con solo leer el encabezado, ¿verdad? Luego el siguiente paso fue clasificar las preguntas en categorías autoimpuestas. Ya para la parte final, los estudiantes organizaron todas sus preguntas sobre la información adicional que tenían. La tarea final del módulo CQS para los estudiantes fue evaluar e interpretar un titular dado, pero no se les suministró ninguna información. En su lugar, se les alentó a buscar información adicional por sí mismos. Al comienzo de las discusiones iniciales, los estudiantes tuvieron dificultades para hacer preguntas críticas sobre las declaraciones. Algunas se hicieron respecto a la representatividad de la muestra, el tipo de recopilación de datos, la definición de las variables, pero, por ejemplo, fue bastante difícil obtener de los estudiantes cómo se midieron las variables o si la conclusión no fue ambigua. Los autores suponen, a partir de las primeras discusiones,
que los estudiantes no analizaron la plausibilidad de las declaraciones basadas en datos. Algunas preguntas que se pudieron lograr fue gracias a que el instructor impulsó un poco este proceso. Además del módulo CQS, los estudiantes en el curso discutieron el papel de las estadísticas en la sociedad y qué conocimiento básico estadístico era necesario o útil en la vida cotidiana. Asimismo, también evaluaron los nuevos documentos curriculares que habían en esa parte en el 2016 y los libros de texto se revisaron a ver si respondían a las necesidades de los futuros ciudadanos de acuerdo al tema de estadísticas cívicas. Ya al final del curso, los estudiantes buscaron artículos de periódicos con contenido relacionado con datos y discutieron cómo usar estos artículos, ya sea como buenos ejemplos o malos ejemplos, para poder ser implementados en temas de CQS en la escuela secundaria. Respecto a los resultados y conclusiones, bueno, se ve que al principio los estudiantes tenían problemas para hacer preguntas críticas sobre declaraciones basadas en datos. Puede decirse que tal vez no estaban acostumbrados a cuestionar la información y no sabían qué información realmente necesitaban para una valoración correcta. Sin embargo, ya en la discusión plenaria se encontraron, los estudiantes pudieron encontrar 5 categorías que reflejan las ideas estadísticas fundamentales que proponen Burrill y Baylor en 2011, que es más que todo la recopilación de datos, operacionalización de las variables y conocimiento del contexto. También la representación gráfica y los cálculos estadísticos como fortalezas y debilidades. Estas 5 categorías han ilustrado para los estudiantes que los productos periodísticos a menudo tienen muy poca información para un juicio crítico basado, digamos, en la evidencia. Y por último, se concluye, ¿verdad? Los autores concluyen que estos materiales utilizados podrían modificarse o adaptarse a los intereses y eventos actuales del estudiante para futuros, para sus labores como docentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero haya sido claro.